Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
Y de nuevo ya estoy con todos los oyentes, para estar compartiendo la palabra de Dios, que lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión continúo con el libro de los Salmos, y será en el Salmo 8 y versículo 5, donde nos dice la palabra de Dios. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronates de gloria y de honra. Dice la primera parte de este versículo que le has hecho poco menor que los ángeles. Un poco menor en naturaleza, puesto que ellos son inmortales, pero solo un poco, porque el tiempo en este mundo es corto, y cuando éste haya transcurrido velozmente, que lo hará, los santos ya no serán inferiores a los ángeles. Por ello, una nota marginal en el lugar de un poco menor que dice temporalmente inferior a, es decir, que es un tiempo corto. Y también dice que lo coronates. El dominio o potestad que Dios ha otorgado al hombre significa para él un honor y también gloria extraordinarios, pues aunque todo dominio y potestad implica de por sí honor, el más harto honor corresponde a quien ciñe la corona. En este caso, el Señor. El salmista relaciona a continuación a todas las criaturas creadas y subyugadas con intención de mostrar que el dominio perdido por el hombre a causa del pecado en el Edén no es restaurado sino por Cristo Jesús. Por tanto, cada seguidor y cada seguidora o cada discípulo o discípula de Jesucristo no debemos de consentir que las posiciones de cualquier cosa creada no sean un agobio o se nos transformen en una esclavitud. Más bien, tengamos presente que hemos sido creados para enseñorearnos sobre ellas, no para que ellas se enseñoreen de nosotros. Por tanto, debemos mantener las cosas del mundo debajo de nuestros pies y rehuir ese espíritu superficial y contemporizador que consiste que los placeres y la gloria de este mundo hagan tambalear el imperio del alma inmortal del hombre y de la mujer. También es necesario apreciar que no podríamos considerar que pudiera ser humildad en una criatura, fuera cual fuera la dignidad de su condición. El hecho de que asumiera el oficio de mediador y obrara en nuestra reconciliación. Estamos hablando siempre del Señor Jesucristo aquí en este caso. No olvidemos a qué degradación extrema el mediador fue consciente en ser reducido y a través de qué sufrimiento e ignominia debe someterse para poder conseguir nuestra redención. Pero tampoco olvidemos las inconmensurable exaltación que fue el resultado o recompensa de nuestro mediador, es decir, de Jesucristo, y como nos dicen las Escrituras, había de hacerlo mucho más elevado que los más altos principados y también potencias, y nosotros no podemos conocer dónde habría habido la asombrosa humildad y la condescendencia sin paralelo si alguna mera criatura hubiera consentido en aceptar este oficio con la perspectiva de tal recompensa. Fijémonos lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Continúo ahora con el versículo 6, donde nos dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusites debajo de sus pies. Por medio de la oración, el salmista
trata de evitar que sus pensamientos vaguen errantes y se esfuerza en mantener las distancias con el mundo, no abusando en ningún momento de la soberanía de Dios que Él le ha otorgado al hombre sobre sus ganancias, sus placeres o cualquier otra cosa que pueda convertirse en una red o una trampa. Cuando un padre o un patrono conoce bien su papel y su lugar, mantienen las distancias, al objeto de que los niños o empleados aprendan a mantener la suya y se comporten de forma correcta, obediente y apropiada. Pero cuando un padre es demasiado blando, condescendiente con los hijos, o el patrono mantiene excesiva familiaridad y confianza con los sirvientes, tanto el padre como el patrono pierden su autoridad, y aquellos que en teoría debían de estar bajo su tutela o mando, acaban por perderle el respeto. La consecuencia es que cuando le mandan algo no le obedecen, y si le encomiendan un trabajo, le contestan que lo hagan ellos mismos. Esto mismo sucede con el cristiano y la cristiana. Todas las criaturas son sus vasallos. Dios lo ha puesto como Señor de todas sus obras y colocado todo bajo sus pies, siempre y cuando sepa mantener su corazón a una santa y prudencia distancia de ellas y salvaguardar su señorío sobre ella, evitando el error de arropar en su seno aquello que Dios le ha mandado que ponga bajo sus pies. Es decir, que lo que Dios nos da no pensemos que es nuestro, es que Dios nos lo ha dado. Continúo ahora con el versículo 7 y el 8, donde nos dice la palabra de Dios. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El que gobierna sobre el mundo material es también señor del mundo intelectual y de la creación espiritual que éste lleva implícita. En el reino de Dios, las almas de los fieles, humildes e inofensivos son las ovejas de su prado. Hay también otras que son fuertes, como los bueyes, y sirven para trabajar en la iglesia y se esfuerzan en exponer la palabra de vida y trillan el maíz que ha de servir de alimento para el pueblo de Dios, como nos dice la primera carta a Timoteo capítulo 5 y versículo 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Siempre fieles a su bondadoso, magnánimo Señor, hay también algunos de temperamento difícil y poco tratable, reverdes, siempre coléricos, salvajes como las bestias del campo, aunque no por ello menos sujetos a la voluntad divina. Están los espíritus angélicos, que como las aves de los cielos transitan libremente volando por las regiones superiores, siempre atentos a su mandato. Nos estamos refiriendo a los ángeles de Dios. Y finalmente están los espíritus malignos, cuya habitación son las profundidades, las fosas del abismo junto al gran Leviatán. El gran Leviatán se menciona específicamente en el Antiguo Testamento, como nos muestra Job capítulo 41 y versículo 1. También el Salmo 74 versículo 14, el Salmo 104 versículo 26 y especialmente en Isaías capítulo 27 y versículo 1, donde se identifica con la vieja serpiente el Leviatán, que es el diablo. Continúo ahora con el versículo 9, el último ya de este capítulo 8, donde dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Nos damos cuenta que el versículo 1 también dice lo mismo, y concluye con el 9 diciendo exactamente igual. Y voy concluyendo haciendo un repaso a este corto Salmo 8. Y vemos que cada vez que se cita
un salmo en el Nuevo Testamento y se aplica a Cristo, es un salmo que se le llama mesiánico, como por ejemplo este Salmo 8 y los versículos del 1 al 9 se aplican a Cristo en varios lugares también en el Nuevo Testamento. Como vemos, por ejemplo, daré solamente las referencias y nada más que las referencias, como nos muestra Mateo, capítulo 21, versículo 16. También Hebreos, capítulo 2, versículos 6 al 8. También la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 27 y Efesios, capítulo 1, versículo 22. Las principales enseñanzas de este salmo, el Salmo 8 del 1 al 9, lo hallamos en Hebreos capítulo 2 y los versículos 1 al 18. Y también en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1 al 58. Cristo ha recuperado todo lo que Adán perdió, y Adán lo perdió precisamente a causa del pecado, es decir, de la desobediencia a Dios. Cristo ha sido exaltado por sobre los cielos, no solamente en los cielos, sino sobre los cielos. Y de este modo ha glorificado el nombre de Dios, como nos dice en el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23 y Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Es por eso que la gloria de Dios no habita más en una tienda ni en un templo, está por sobre los cielos, en Cristo Jesús, y además en los corazones de cada creyente que le ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando Cristo ministraba en la tierra, ni reyes ni sacerdotes lo adoraban. Los niños fueron los que alabaron en el templo. También vemos allá en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, de cómo Dios le dio al hombre dominio sobre los peces, las aves y el ganado. Y le dijo Dios que se enseñoreara absolutamente de todo. En realidad, el hombre fue hecho poco menor que los ángeles y fue nombrado como el representante de Dios aquí en la tierra. Pero cuando Adán pecó, perdió ese dominio a causa del pecado, como así nos lo muestra la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 21, donde destaca que hubo un cambio de reyes, y entonces empezó a reinar la muerte, como dice Romanos 5, y específicamente los versículos 14 y versículos 17. Y el pecado reinó, Romanos 5, 21. Pero Adán no reinó más, sino que murió como consecuencia del pecado. En lugar de ser un rey, Adán se convirtió en un esclavo del pecado. Como he dicho antes, en vez de enseñorearse de todas las cosas de la tierra, se convirtió en un esclavo del pecado. Pero cuando Cristo vino a la tierra, ejerció el dominio que Adán había perdido. Cristo ejerció dominio sobre los peces, como vemos en Lucas capítulo 5, versículos 1 y 6, y también sobre las aves, como también vemos en este mismo Evangelio de Lucas capítulo 22 y versículo 34, y también dominio sobre las bestias, como vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 13 y capítulo 11, versículo 17. Hoy en día, nadie en la tierra puede controlar la naturaleza, pero en cambio, Jesucristo sí que la controla. Cuando Jesús vino a la tierra era Dios, visitando a los hombres, como así nos lo muestra este mismo Salmo, Salmo 8, versículo 4, y también el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 68 y versículo 78. Nótese por otro lado que David describe una escena nocturna en este Salmo 8 y versículo 3, porque sin duda era de noche espiritual cuando Jesús vino aquí a la tierra. Pero al humillarse a sí mismo y convertirse en siervo y morir en la cruz,
Jesús glorificó a Dios y compró la salvación de las personas perdidas y de un mundo perdido, como así nos lo muestra la carta a los Hebreos capítulo 2 y versículo 8. Es por eso que destaca que aún no vemos toda la naturaleza sujeta al hombre. Aún existen inundaciones, aún existen terremotos y plagas y enfermedades. Sí, pero vemos a Jesús, como dice Hebreos capítulo 2 y versículo 9, y el hecho de que murió por nosotros es toda la seguridad que necesitamos, el hombre y la mujer en el día de hoy, antes y hasta que Él venga, de que un día, cuando Él regrese, su pueblo reinará sobre una tierra renovada. Esa es una promesa que está en la palabra de Dios en la Biblia, y lo creemos porque Dios es fiel a sus promesas. Amigo y amiga oyente, la obra de Cristo en la cruz no solo deshizo el pecado de Adán y nos puso de nuevo donde estaba Adán, más bien, nos dio mucho más, nos hizo semejantes a Cristo, como dice Romanos capítulo 5 versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, la justificación es la declaración de Dios de que el pecador que cree en el justo, es decir, en Cristo, cuando creemos en Él nos justifica delante de Dios. Por eso, amigo y amiga oyente, solamente Jesucristo, a través de su obra salvadora llevada a cabo en la cruz del Calvario, puede justificarte delante de Dios. Pero es necesario de tu parte, primero, que creas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, primero debes de creer en lo que Jesucristo hizo a favor tuyo, personal. Y también es de suma necesidad que lo reciba a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Para ello, es muy importante que tú le invites a que venga a tu corazón y reine en él. Para ello, solamente tienes que hacer una oración, pidiéndole al Señor que venga a tu vida, a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo ayudarte en este momento, por eso te animo que ores y repitas esta oración conmigo ahí a donde estás. Señor Jesucristo, reconozco y creo firmemente que tú morites en la cruz del Calvario por mis delitos y por mis pecados. Creo que también resucitaste de entre los muertos y creo que tú vendrás. Quiero darte gracias por todo cuanto has hecho por mí. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Tú sabes cuántos son. Y te ruego que vengas a mi corazón. Yo te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente,
Ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Creador de todo lo que hay, de lo visible e invisible. Señor, que habitas en la eternidad, eres temible e incontenible. Dios, creador de todo lo que hay, de lo visible e invisible. Señor, que habitas en la eternidad, eres temible e incontenible. Recta es tu palabra, oh Dios, oh Señor. Fue por ella que todo existió. Y aun los cielos no te pueden contener. Toda tu creación se rinde a tus pies. Tus pensamientos no alcanzo a comprender. ¿Quién soy yo comparado a tu poder, a tu majestad, a tu santidad, a tu gloria que llena la eternidad? Dios, creador de todo lo que hay, de lo visible e invisible. Señor, que habitas en la eternidad, eres temible e incontenible. Dios, creador de todo lo que hay, de lo visible e invisible. Señor, que habitas en la eternidad, eres temible e incontenible. Recta es tu palabra, oh Dios, oh Señor. Fue por ella que todo existió. Y aun los cielos no te pueden contener. Toda tu creación se rinde a tus pies. Tus pensamientos no alcanzo a comprender. ¿Quién soy yo comparado a tu poder, a tu majestad, a tu santidad, a tu gloria
y aun siendo eterno Dios, viniste a mí, te humillaste dejando todo por mí, y aun siendo pecador yo, te diste a mí, y hoy tengo salvación por ti.